tardes a todos. Estamos en la charla Presentación de Dominio, una publicación estreno realizada por Meridiana Comics. Estamos acá con uno de los guionistas, Ignacio Porto. Un aplauso para él. Javier Seriani, otro de los guionistas y creadores. Y los artistas, Ale Vázquez y Mariano de Venecia, nos encargaron de dibujos, tintas y colores. Bueno, vamos a, como bien dije, presentar dominio, acá lo muestro. La portada sería el cover A, digamos. Sí, porque luego está la tapa principal. La portada alternativa hecha por Mica Catena. Y la idea es que, bueno, puedan contar un poco lo que es, cómo fue la gestación del proyecto y presentarlo en sociedad. En primera instancia, lo que estaría bueno es hablar con ustedes, que son las cabezas creativas, cómo nace Dominio y por qué nace Dominio, es decir, por qué quieren lanzarse con la epopeya de una comiquita de superhéroes, por qué justamente en revista y cómo nace un poquito el universo Dominio. No sé quién quiere arrancar, si Nacho o Javi. Bueno, gracias por el espacio y ordenando un poco toda la parte que nos preguntás. La génesis termina siendo una charla de comiquería, una de esas que se dan en el local y que se daban por ahí más en el local. Yo a Nacho lo conozco desde hace un montón de tiempo y hemos transcurrido lecturas en común. Somos chatarreros viejos de superhéroes, compartimos bastantes gustos de algunos autores y sobre todo algunos personajes. Somos más lector de personajes que de autor, si bien tenemos nosotros autores que seguimos y nos gusta. Y fue el famoso soñar arriba. Es como, che, estaría bueno, vendríamos por acá. Y no me acuerdo, puntualmente un día le chanté esta situación, medio por la cabeza, por el aire, por qué no empezar el proyecto. Y el proyecto en sí terminó siendo homenajear lo que nosotros vivimos de alguna manera cuando leíamos estas historietas más de chico o de jóvenes, que era la revista de historieta, no tanto el TP o el libro o la novela gráfica. Es volver a rescatar un poco las formas de cómo estos personajes han sido pensados en origen no sé si era una cuestión de época que no se pensaba en retapar, el circuito era el puesto de diario y así salían. Bueno, el espíritu de la revista es ese, es recuperar las maneras y las formas en cómo se cuentan historias de superhéroes. Ahí tirando ya ideas arriba, surgió la posibilidad de hacerlo cada vez más real. Esto fue creciendo y hasta ahí fue el avance que hoy lo tenés en tu mano. También hablábamos un poco que estamos contentos de que sea real, ¿no? Porque muchas veces estos proyectos se hablan, se comienzan, se empiezan, se le pone mucha hora y después a la hora de traducirse en un proyecto formal y de aprendizaje, porque hemos tenido que ir atendiendo situaciones de edición. Cuando se vuelve real ya no hay un punto de no regreso, un punto donde es, bueno, estamos lanzados en esto es serio, por más que vamos a querer atravesarlo con felicidad y divirtiéndonos, pero bueno, hay que tomarlo como un proyecto editorial y con toda la parte formal y real de esto. No sé, si vos querés avanzar sobre un poco más los personajes, las ediciones. Bueno, hola, gracias a todos por estar. Ahí estamos. El proyecto surge de algo que para mí es fundamental en mi vida, que es el espacio social de la comiquería. Yo soy un pibe de departamento y mi ámbito social siempre fue la comiquería, donde hablaba de los mundos que me pertenecen y que nos pertenecen, me parece que a todos. Entonces, es una parte importante de mi vida, la comiquería. Y las charlas con Javier hace 20 años, Javier. Fueron avanzando. Javier un día me empieza a tirar esto por la cabeza y uno es de algo en la vida. Y ese algo de lo que soy yo, de lo que es Javier, se había presentado y que es, hagamos superhéroes sin ningún tipo de
Me puse romántico, pero vivo así, loco, perdóname. Que es, hagamos superhéroes sin doble lectura, acá no vamos a desconstruir al héroe, saquemos el cinismo de costado, pongamos la aventura adelante, pongamos el corazón en esas páginas, y ahí empieza esto de, bueno, qué personajes están en dominio público, porque un poco también era homenajear, pero no medio mirando para atrás, sino homenajearlo con la narrativa de hoy, con temas también del hoy, con homenajear en el presente, ¿no? Que no sea que viene el abuelo de mármol y lo aplauden, sino como hagamos una historieta de personajes en el 50 con la narrativa de hoy, con los temas de hoy, con el hoy. Básicamente eso se trató, ¿no, Javi? Fue eso. Y bueno, y el bicho azul, que es como medio el Diego Maradona de los personajes de dominio público, ¿no? Menos mal que Javier no me hizo caso, porque cuando Javier me dice, che, hacemos uno de dominio público, yo le dije, tipo, hagamos al hombre taxi, ¿viste? Como algo súper oscuro que no. Me dice, no, Nacho, no lo va a leer nadie. Poné el bicho azul. Y bueno, de verdad fue esta la charla. Quiero el hombre taxi. Me dice, por favor, no hagas esto. Bueno, ahí cuando Javi se replanteó el guionista, ¿por qué no llamé a Alan Moore? Y justamente, bueno, ustedes tocaban un poco el tópico de dominio público y yo le hice a consultar el por qué dominio. ¿Va por ese lado o hay algo más allá que aún no se puede contar y que es un poco la idea de este universo? Bueno, eso Nacho lo puede explicar un poco mejor, pero lo resumo y se lo cago el comentario de paso. Nosotros nos situábamos en la década del 50 para donde vamos a desarrollar la historia y hay como un recorte de década en donde en los 50 el terror o el horror era que nos invadan los alienígenas, por ahí en los 60 era el terror a la bomba nuclear. Entonces jugamos con algo y el ABC de los superhéroes también era invasión alienígena, se van a dar contra alienígenas reptilianos. En esto que decía Nacho, no venimos a recontar o inventar, o sea, es un homenaje de superhéroes y en base a, bueno, fue como un 1, 2, 3, cayó personaje de dominio público, invasión alienígena, pongámosle dominio a la colección, a la revista, y después también no le poníamos, dentro de los patrones que te permite la utilización de personajes de dominio público, vos tenés que respetar algunos cánones, Bicho Azul o bueno, Blue Beetle, como sería la marca, tiene hoy en su uso cotidiano actual un trademark utilizado, actual, que no te permite ni usar ningún logotipo o isologotipo clásico, ni tampoco frentear la revista con el nombre del personaje. Sí, luego podés utilizarlo sin ningún tipo de problema y podés hasta inclusive, si querés, nombrarlo dentro de la revista. Nosotros le pusimos Bicho Azul por una cuestión, bueno, la generación perfil lo sabrá, ¿no? Que acá lo hemos leído, no era el mismo personaje, era Ted Kord, acá estamos jugando con Dan Garrett de la época de la Fox, que es el que está en dominio público, y para nosotros Bicho Azul, a todos los perfileros, y que leímos Liga de Giffen, es bastante especial. No buscamos hacer como un homenaje, un auto-homenaje a toda la sensibilidad propia de nuestra infancia, adolescencia, pero nos parecía que era un buen chiste, y se llama Dominio un poco jugando con estas dos cosas. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos dos amigos que se juntan en la comiquería a charlar y dicen, tenemos un sueño, es hacer una comiquita de superhéroes, juguemos con los personajes de dominio público, lo piensan, lo bajan a un guión y ahora pasamos al otro lado. Cómo llegan los artistas a este proyecto, cómo llega Ale, cómo llega Mariano y qué es lo que sintieron cuando recibieron el guión de Nacho y la posibilidad de sumergirse en este universo que es dominio. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Y bueno, literalmente lo fui a taclear a Javi en un evento. lo conocía a través de Meridiana y yo empecé en un reinicio con el cómics. Yo tenía en pausa hace muchos años. Y con la pandemia dije, bueno, no me puedo ir de este mundo sin empezar, sin dibujar y sacarme las ganas de tener algo con el cómics y poder evolucionar en eso. Y conocí a Mariano, empezamos a hacer unos trabajos y con un mini portfolio lo encontré a Javi en otro evento y le dije, Javi, te conozco de Meridiana, ¿cómo estás? Mirá, esto es lo que hago, lo que hacemos también con Mariano.
nada, algún día si tenés algo, tenernos en cuenta. Y así fue. Nos llamó para hacer unos trabajitos antes y después nos mandó el guión, o sea, hablamos, hicimos reuniones, salió el guión y fue una alegría tremenda. Fue como nada, un gol de media cancha, o sea, nada. Reinicié, o sea, yo estoy empezando de grande con todo esto y arrancar de esta manera es una felicidad brutal. No lo podría haber pensado mejor. Nada, Marian, acá la dupla de colores es un capo, así que también me ayudó en el proceso porque a veces yo le tiraba unas viñetas media duras y le buscaba la vuelta y las mejoraba a full. A ver, bueno. Buenas, gracias a todos otra vez. Reiteramos un saludo. Y sí, fue más o menos así. Habíamos hecho algunos trabajos con Meridiana, nos gustó mucho y mismo nosotros empezamos a conocernos desde la gráfica, de los dibujos, de todo, ¿no? Porque empezamos a trabajar en dupla cuando comenzamos con Meridiana. Entonces, y fuimos y esto fue una experiencia difícil en el sentido de que teníamos que nosotros empezar a trabajar juntos a más largo plazo, diseñar. Fue lindo porque yo con la camiseta de DC puesta era algo para mí impensado. Entonces son personajes que amo y así que estuvo bueno. Fue una muy linda experiencia realmente y creo que quedó un buen producto con el que todos estamos muy satisfechos. Así que bueno, disfrutar el momento, ¿no? Y nada, agradecerle a los chicos obviamente por darnos esta oportunidad. Bueno, entonces podemos decir que desde el lado del dibujo es una ópera prima en lo que es integral, en el sentido de no terminada como una etapa, sino un trabajo. ¿Y cómo fue el trabajo? Ya no quizás pensándolo desde el lado artístico, desde el lado del dibujo, sino desde el lado del fan. ¿Fueron a referencia? ¿Buscaron algún gran maestro en el que pensar? ¿O simplemente se sentaron y dijeron, bueno, ya que tenemos la posibilidad de hacer algo de dominio público, vamos a hacer nuestra versión de ese dominio? Había una búsqueda por parte de los chicos que ya habían hecho un scouting de material y bajo esas referencias trabajamos. La idea era hacer un rediseño que no se alejara tanto del Blue Beetle original, pero que estuviera modernizado, porque si no se perdía el personaje, o sea, era un bicho azul. O sea, y bueno, empezamos a diseñar, hubo cambios de diseños en el personaje principal, al principio tenía unas costuras, después le sacamos unas costuras, le pusimos un logo, un escarabajo en la cabeza, le sacamos el escarabajo, le pusimos otro. Bueno, eso fue un proceso que estuvo bueno, incluso ecualizando el año, porque habíamos empezado a hacer unos concepts muy 50 y después lo fuimos trayendo a un dibujo más moderno, no tan cincuentón, y que Javi fue el que dijo, no, está bien que sea un dibujo basado en los 50, pero no por eso vamos a tener que dibujar todo como si fuera 50, hagamos algo moderno. Y bueno, ahí fue cuando empezó a fluir un poco mejor el laburo. Había muchos personajes que diseñar, había muchos personajes y van a haber más, va a haber muchos más, y está buenísimo porque son los que uno conoce, o sea, los que poder dibujar a esos personajes tan importantes del cómics, está buenísimo. Nada, mis procesos también, al ser nuevo o al volver a empezar, fueron muy emocionales. Ahí había una mezcla de emociones, de recuerdos, es más, le contaba a los chicos que volvía a sacar los estudios de cuando había estudiado dibujo, o sea, era como que me revolvió la mente en todo sentido.
Y nada, fue un lindo proceso para mí en la parte de dibujo eso. Y bueno, el color fue algo más o menos parecido, ¿no? Fuimos probando a medida que diseñábamos personajes. Lo que sí teníamos bastante en claro era que el estilo de coloreado y demás queríamos que fuera actual, no como los cómics de esa época, sino traerlo algo para lo más actual. Y entonces yo con las referencias que me gustan y juntos fuimos armando, ¿no? Y lo plasmamos a los diseños, a los chicos les gustó. Y es como que se fue creando ahí, fuimos armando todos los personajes, los diseños, los escenarios, las naves, que son muy de esa época, muy de esos diseños, mismo los alienígenas. Y sí, nos tomamos el tiempo en la preproducción como para ya arrancar más o menos armados y no tener que ir y venir, tal vez perder un tiempo en eso, ¿no? Porque había mucho que investigar previamente, así que bien, creo que nos pudimos poner de acuerdo bien y más o menos los gustos como que fuimos llevando a un punto, claro, a un punto en el que todos estábamos felices y sí, fue un lindo aprendizaje, creo, para todos. Estuvo desde ese punto, estamos todos conformes, ¿sí? Y nada, quedó. Bueno, entonces, Dominio se sitúa temporalmente década del 50. 1952, bien. Ahora, en el lugar, ¿ustedes lo pensaron como la creación de un mundo, de un universo? ¿Lo pensaron en homenaje que transcurra en Estados Unidos? ¿O como argentinos dicen, no, queremos que el país esté como parte de la historia? Mira, hay una mezcla de situaciones, porque la realidad es que Dominio tiene el formato de revista, que son 22 páginas de historia principal y 4 de historia de respaldo, y eso te marca a priori que tenés que ser cuidadoso con el volumen de elementos narrativos que vas a involucrar. Fue como una especie de deforestación, porque en el entusiasmo a veces te pasás de mambo en lo que querés contar y meter, y en eso Nacho, que bueno, él es un guionista ya publicado, tiene como otro vuelo, ¿no? en esto. A mí sobre todo me iba bajando y le iba como, sobre todo el número 1. Claro, porque no podés ir a pleno porque se te desmadra todo. En el afán de sumar terminás restando completamente cualquier tipo de línea narrativa. Y puntualmente hoy el número 1 de Dominio presenta a estos personajes, a este contexto de la invasión y un breve relato de época que se plasma en un poco la investigación que hicieron los chicos desde arquitectura, desde algunos trajes o indumentarias, desde el tipo de tecnología, del hasta dónde sí y hasta dónde no. Y en esta instancia está por ahí. Después, como toda colección que se presenta en el formato de revista, vendrá un devenir de Dominio 2, Dominio 3, que es donde tenemos prepensado que el primer arco debería concluir. Y ahí sí va a haber un despliegue de quizás otros personajes que se van a ir acoplando a la historia y hasta también un universo que va a ir ensanchándose. Sí está pensado, sí va a ser un universo que buscará dentro de la serie Dominio ir creciendo, pero hoy Dominio 1 presenta un relato mucho más conciso, presente y de introducción de relato que nos presenta hoy, porque si no, te voy a repetir, si hubiera desmadrado, hubiera sido como ir a mucho más. ¿Sentís que es como un prólogo? ¿Sentís que es como un prólogo este número 1? A ver, es un número que te introduce, pero también en lo que discusiones con Nacho, él me decía, nosotros no tenemos un volumen de trabajo editor como puede ser, no sé, DC o Marvel, que te sacan no una colección por mes, sino que te tiran revistas por la cabeza. Entonces nosotros en cada número que podamos producir y llegar a editar, tienen que suceder cosas. No podemos tener mucho momento de pausa o introspección o número de interludio, porque por el volumen que podamos presentar durante un año,
tienen que suceder cosas en los números. Así que yo no lo definiría como un prólogo, sino ya un número donde van a encontrar cosas que pasan y que sí sirve como introducción a esta historia, pero no es un prólogo, no es que no van a pasar cosas. No habría espacio que no pasen cosas. Bueno, justamente hiciste mención al backup y quería también que comentarme un poco de eso. En este primer número tenemos unas 4 páginas finales dibujadas por Aleta, también con guión de ustedes. La idea es que esto se repita a través de todos los números y, por otro lado, ¿qué es lo que ustedes buscan con estos backups? Si es ir planteando enigmas a futuro, contar algo que la historia principal no puede, o empezar a ramificar un poco lo que es el universo dominio. Bueno, básicamente el backup lo que hace es empezar a presentar otros personajes que van a ser superhéroes nuestros, ¿no? Ahora bien, es verdad lo que dice Javier, yo me puse como muy saquemos, porque vi un montón de proyectos y es una espuma que crece, y después es muy difícil llevarlos a término. Entonces, Dominio es una historia en la que, como cuando eras pibe, te comprabas una revista y vos querías leer una aventura de Superman o de, no sé, el Hombre Araña, y obviamente querés que esté en el mundo y que aparezcan otros superhéroes, y es algo que pasa, pero en el fondo lo que vos querés es ir al mundo de la aventura. Dominio es un mundo de la aventura de superhéroes con, en este caso, el bicho azul. El backup tiene otro personaje, hasta el número 3, que es donde termina la primera aventura del título, son del personaje del backup, ¿no? Que es el respaldo, sería en castellano. Una aventura de otro personaje, sí. Pero lo importante es la aventura y la historia. El mundo crece, es buenísimo, lo que tenemos pensado es hermoso, pero lo mejor que tenemos pensado es que la historia se cuente y que tenga un cierre, ¿no? No sé si vos pensás lo mismo, Javi. Básicamente es eso, sí, el mundo, me encanta el mundo, pero a mí lo que más me gusta es las historias, porque al mundo llego cuando abro la revista, un poco como cualquier lector, ¿no? O sea, el mundo está, pero vamos a la aventura que está ahí esperando, está ardiendo la página. Y te contesto la otra parte, que sí, Dominio 2 y Dominio 3 va a tener la historia de respaldo con el mismo equipo creativo de Aleta y Exe en color, y también tiene como un pequeño break o cierre de introducción de este personaje que aparece en estas páginas del final. En el 2 y el 3 es el mismo personaje de backup. En el 2, sí, 2 y 3 continúa este desarrollo de este personaje que creamos y que va contando distintas instancias, y me adelanto a cosas que no sé si debería, pero bueno, te va a ir contando instancias de este personaje que después lo vamos quizás a ver en otro momento. Y también es un poco jugar con el modelo, el formato de revista, en donde es común que te viniesen más de una historia, y también nos parecía simpático poder reflejarlo, y también sin duda nos parecía buenísimo poder tener más historietistas involucrados en el proyecto. Repito, son 26 páginas, pero era un poco darnos también el gusto de poder contar con más historietistas dentro del proyecto. Que nos hubiera encantado tener más, ¿no? Pero bueno, todo de a poco. Bueno, y para ir cerrando, 2 últimas preguntas, una para cada una de las patas creativas. La primera va para dibujante, colorista, entintador, lapicista. Va más que nada, ¿cómo fue, si nos pueden contar, realizar estas páginas en un tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, hago una tapa o hago algo por encargo, que decir, tenemos que cumplir con un deadline, tanta cantidad de páginas para tal momento para que se imprima, se pueda presentar. ¿Cómo fue llegar a esa gimnasia, más que nada por lo que contabas anteriormente, ¿no? Que es tu ópera prima o tu primer gran trabajo? Y fundamentalmente, ¿cómo fue el trabajo entre ustedes, ¿no? ¿Cómo se fueron ayudando o cómo se iban referenciando uno a otro a la hora de pasarse las páginas para colorear o entintar? Cuéntenme un poco cómo fue la creatividad que plasmaron en la página. Bien, en las reuniones que habíamos tenido con Javi y con Nacho, habíamos estipulado un tiempo, ¿no? Que era más o menos la Crack Bamboo. O sea, había que llegar ahí. Más o menos, pero era ponernos como meta
ese evento. Y bueno, hicimos una cuenta, cuántas páginas teníamos que hacer, cuánto tiempo quedaba, y nos daba alrededor de 6 páginas mensuales. Y entonces teníamos que hacer finales 6 páginas y en el mismo mes hacer 6 bocetos de las próximas 6 páginas. Entonces era como una producción en cadena. Hacíamos, Nacho, bueno, ya teníamos todo el guión, que ya lo habíamos leído, hacíamos las 6 primeras bocetos de las primeras páginas, pasábamos, corregían y empezaba a dibujar. Después yo apenas tenía unas páginas, volvían a corregir, las páginas que estaban definidas pasaban a Mariano. Mariano terminaba de entintar y coloreaba. Y ahí ya íbamos cerrando. Y así fuimos estipulando tiempos y tratándonos de exigir para llegar a esas metas. Y se llegó. Y se llegó, lo logramos. Y nada, el proceso de bocetado, de búsqueda de referencias, de composición de página, de tratar de que tenga algo un poco cinematográfico, que es un lado que a mí me gusta. Por eso hay algunas páginas que tienen una estética media storyboard. Bueno, nada, la dupla con Mariano fue muy fácil porque Marian, cuando colorea, te le da vida a todo, y era ver las páginas y wow, che, que me gusta, quedó bien. Está bien que igual ahora veo algunas cosas y cambiaría, ¿no? Pero ese fue el proceso, contado a grandes rasgos. Tratamos de tomar el proyecto muy seriamente, muy profesionalmente, si bien no, como dije recién, era mi primer proyecto. Traté de poner toda mi experiencia en producción como para decir, bueno, listo, hay que respetar estos tiempos, hay que hacerlo así, hay que exigirse y llegar. Y bueno, se llegó y los chicos estuvieron en la crack y anduvo. Pasó para allá. Sí, como cuenta Ale acá, fue más o menos eso el trabajo. Le metimos de verdad con todo. Sabíamos que era importante para nosotros, para ellos obviamente, ¿no? Pero para nosotros también, el tema de tener un cómic de este estilo, de mucha aventura y de personajes que nos gustan. Entonces era un desafío doble, por decir, bueno, no queremos que salga mal, ni siquiera que salga regular, que salga muy bien, lo mejor que podemos dar. Entonces fue más o menos ahí la búsqueda de nuestras referencias, de nuestros gustos de artistas. Como dibujante, como colorista, fuimos llevando, digamos, por algunos caminos y pudimos llevarlo bien. Y bueno, como él dice, esa dinámica de, bueno, pasamos páginas, venimos y vamos finalizando, y ya casi por el final hicimos la tapa, que también era algo que teníamos en consideración para hacer también, obviamente. Y nada, en ningún momento tuvimos que estar súper apurados, si bien estuvimos al límite, digamos, porque cada uno también tiene sus obligaciones en general, ¿no? Pero siempre creo que llegamos con un buen tiempo para poder revisar, para hacer un proceso del después, que siempre uno cuando lo vuelve a ver, a visualizar, tiene algo como para decir, bueno, podemos hacer esto, otra cosa. Y bueno, pero la dinámica fue esa, y creo que nosotros desde el equipo gráfico, nos fuimos con otra dinámica de la que teníamos antes, porque es distinto trabajar, obviamente, ¿no? En páginas secuenciales que en pin-ups como estábamos haciendo para Meridiana, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí pudimos afianzarnos como equipo. Buenísimo. Y para ir cerrando, y para ir haciendo un poco el espiral de la charla, o dándole el último giro al círculo, hablamos desde la gestación en una comiquería, la parte artística, cómo se fue realizando el trabajo, y ahora que está impreso, lo que tenemos que hablar es de lo editorial.
nace Meridiana Editorial. Creaste un nuevo logo, le diste una esencia nueva, como para separar un poco de lo que es Meridiana Comiquería. ¿Eso fue una búsqueda? ¿Fue simplemente decir para que acompañe a este momento? ¿O hay una suerte de grandes planes para llevar una nueva rama de Meridiana a futuro? Creemos que había llegado, ahora hablo más de la pata meridiana local, ¿no? Creemos que había llegado un momento después de algunos proyectos editoriales en conjunto con Black Cat, que habíamos editado ya varios libros, más de 3, 4 libros, y sobre todo en esto, que era como una obra ya de edición propia, no coeditada, empezar a pensar a Meridiana como nueva, como fue su génesis hace más de 20 y pico de años, que podía pensarse como una editorial también de historietas y no ya como un desprendimiento comercial de una librería de historietas. Y en base a eso, me parecía que manteniendo la esencia identificatoria del local, se merecía el sello tener también rasgos propios, y desde allí, bueno, se hizo un rediseño del logotipo para lo que iba a ser de aquí en adelante los proyectos meramente editoriales, manteniendo el otro para lo que es más de tienda comercial. Ojalá que tengamos un proyecto que avance y que pueda ramificarse y que pueda empezar a tener quizás hasta títulos dentro de este universo. Los procesos son, bueno, no te voy a contar a vos ni a todos los editores que hay acá, ¿no? Pero hay que tomarlo con mucha calma, guardarse las ansiedades, pisar firme. Los procesos son en los tiempos que tienen que ser, no digo ni que sean rápidos ni lentos, pero se hace todo con un nivel de producción, repito, lo más profesional posible, pero también con una curva de aprendizaje que hoy en día nos tiene acá parados. Entonces, sí, ojalá tengamos el año que viene en la Expo acá con ustedes, presentando, no sé, más revistas, más libros, pero es todo a pasitos de bebé. Bueno, y esto fue Dominio 1, la presentación. Para quienes quieran ahora, en el hall principal está el stand de Meridiana Comics. Pueden ir a adquirir uno de los ejemplares y al mismo tiempo llevárselo firmado por todo el equipo creativo. Antes de cerrar, pido un aplauso para justamente ellos, Roberto, Javi, Aldo y Mariano. Y para quienes se quedan en Expo Comic, ahora en instantes va a comenzar un taller de acuarela por Manu Loza, y luego justamente Nacho va a estar dando una clase de guión y de creación de ideas. Así que Expo no termina y continuamos.